Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy horario especial, hay jornada deportiva, así es que eso nos adelantó una hora Matices, pero aquí estamos con ustedes para que nos escuchen en radio, para que nos vean en Facebook Live, para que lo vean esta noche en Canal 2 y por supuesto para que lo descarguen y lo escuchen cuando quieran a través de los servicios de podcast en Spotify. Y justo esta semana estamos muy cargados de temas internacionales. Ayer hablamos de el legado de Mikhail Gorbachev, fallecido la semana pasada, y el domingo hubo un plebiscito importante en Chile, donde los chilenos ya habían hace 2 años salido a la calle a pedir una nueva constitución, pero cuando se les presenta el texto de esa nueva constitución, ellos dicen gracias, pero no gracias. Y esto, por supuesto, yo lo acabo de explicar de una manera muy burda y sencilla, pero necesitamos un especialista que nos explique esto, y es Carlos Cascante, que está esta tarde con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, ¿qué Un, tal? un gusto, Randall, estar con ustedes esta tarde para hablar de un proceso que es muy interesante en lo político, pero muy conflictivo en su manejo posterior, porque no es fácil lo que está afrontando políticamente el pueblo chileno, en la medida en que luego de un proceso de protesta, este se encausa por líneas democráticas, pero también democráticamente se toma la decisión de no aceptar la solución que ha sido entregada por una convención electa por el propio pueblo chileno. Son las paradojas de la democracia, ¿verdad? Que es un mecanismo de decisión que necesariamente es complicado, es decir, ponerse de acuerdo en democracia no es una tarea sencilla. Si ponerse de acuerdo fuera sencillo, no sería una democracia. Es correcto. En los Indudablemente. sistemas autoritarios es muy fácil decir, bueno, sí, lo que dice el líder. Y esto es parte del problema chileno, Randall. Aquí fue un levantamiento con liderazgos muy tenues, eh, con fuerzas políticas débiles, y a diferencia de otros procesos constitucionales, no existía esa figura fuerte, ese partido fuerte que impulsara el proceso. Ya vamos a ver que el gobierno se metió a jugar ese rol y no funcionó. Y eso sí me gustaría diferenciarlo de otros procesos constitucionales en América Latina, Randall. Cuando nosotros Claro. hablábamos de las constituciones en Bolivia, en Venezuela y en Ecuador, que también tendían a tintes de izquierda, en realidad esas constituciones pasan sobre liderazgos muy fuertes, ¿verdad? Sobre el liderazgo de Hugo Chávez, sobre el liderazgo de Correa y sobre el de Evo Morales. Y cuando nosotros hablamos de las constituciones de finales de los 80, hablamos de constituciones donde también hay liderazgos fuertes de partidos que salen de los autoritarismos en América Latina con una visión de aperturas democráticas y entonces gozaban de un fuerte apoyo popular. Aquí estamos hablando de una constitución que se hace en una situación política muy complicada, donde hay un enorme desencanto con cualquier fuerza política, una enorme deslegitimación de todas las fuerzas políticas, y eso lleva a que sea mucho más difícil establecer un liderazgo que aglutine un apoyo a una línea que sería la Constitución. Carlos, Chile, vamos a ver, es muy particular porque Chile, digamos, es una de las democracias reconocidas. En América Latina vivió muchos años en dictadura, una tremenda dictadura de derecha, pero además eh, tiene la característica de que desapareció la movilidad social. Eh, Realmente yo creo que muchas veces mucha gente desprecia, digamos, la importancia de lo más íntimo del ser humano, que pasa por tener libertad para decir y pensar lo que quiera,
para creer en lo que quiera desde el punto de vista de la libertad religiosa, pero también de lograr superarse en la vida. Y eso quisiera retrotraerme al origen de la situación en Chile. Tiene que ver directamente con que se cortó en Chile la posibilidad de superarse socialmente. Carlos, no sé si puedes echarte para atrás con eso. Sí, pero recordemos que parte de los debates que surgen hace 2 años durante el proceso de levantamiento provenían desde el retorno de la democracia a Chile y estaban vinculados con tres elementos muy sensibles a cualquier sociedad. Uno es la educación. En Chile la educación superior es muy cara y en realidad cualquier proceso de movilidad social pasa por tener una educación superior fuerte y accesible para todas las capas sociales. En Chile eso no se daba. En Chile la gente terminaba endeudada y entonces imagínese lo doloroso que es eso para un joven que quiere superarse o para un padre de familia que no fue a la universidad y desea que sus hijos vayan a la universidad. Es algo muy, muy sensible. El segundo elemento eran las pensiones, es decir, no habían sistemas de pensiones que garantizaran una vejez digna. También algo en lo que todos pensamos cuando llegamos a cierta edad, a la mediana edad, cuando pasamos ya los 40, nosotros empezamos a pensar cualquier persona en el futuro cuando ya no podás tener la capacidad de trabajo que tenés en el momento presente. Carlos, perdón, en el tema de la educación, ¿podríamos profundizar un poco para acercar, digamos, esa situación a la gente? Porque no existía, digamos, esa Claro. posibilidad de avanzar a través de la educación. Pero eso, ¿cómo se traduce en la realidad? Tengo entendido que si usted surgía de clase media o media baja, solo estaba destinado a ir a educación pública, y si usted iba al colegio en educación pública estaba destinado a Sí, pasar por una correcto. universidad pública que nadie contrata en Chile. No estamos hablando de Costa Rica, por supuesto. Sí, una educación pública que no era de tan alta calidad y por otra parte, Randall, sometido a la necesidad de entrar en préstamos educativos para poder costear la educación universitaria, préstamos que se traducían en deudas una vez que la persona salía de la universidad, deudas altísimas que no podía comprar. Por otra parte, las universidades públicas con cupos muy limitados en términos de capacidad de absorción de esas clases políticas. Y por otra parte, se hacía una horrible distinción. La gente que tiene mucho dinero en Chile no asiste a la universidad en Chile, sino que se va a Cambridge, se va a Oxford, se va a Yale, se va a Harvard. Y entonces tenías una horrible distinción en que una persona, por más capaz que fuera, si no tenía los medios económicos, pues le quedaba o un préstamo que no podía pagar o quedarse sin educación universitaria. Esto explota, Randall, durante el gobierno de Michelle Bachelet, que fue la primera vez que Gabriel Boric se convierte en un líder importante a nivel nacional. Eh, Dirigente estudiantil de una universidad pública que se levantan y le dicen, bueno, denle plata a la educación pública, porque es la única forma en que vamos a poder bajar este nivel de carencia de oportunidades. Y por otra parte, otro elemento que era fundamental es que Chile había pasado por un proceso de privatización extrema. Digamos, en Chile todos los postulados del neoliberalismo de la Escuela de Chicago fueron aplicados con violencia durante la época de Pinochet y esto había creado otro clima adicional en las universidades, que era una enorme desconfianza de las universidades hacia el Estado. Y esto provoca que las universidades sean muy críticas de su papel en la sociedad e incentiven mucho la protesta social vinculada con garantizar o ampliar, no garantizar, porque nunca se puede garantizar en su totalidad la educación universitaria para todo el mundo, pero sí ampliar las posibilidades de ingreso a universidades de alta calidad. Eh, por otra parte, en Chile, como vos decís, ese modelo llevó a que existieran universidades
privadas de alta calidad y universidades públicas que no son de baja calidad, pero que no tienen los recursos para poder recibir la cantidad de gente que quiere ir a la universidad en Chile. Porque aquí es otro elemento muy importante que a mí siempre me ha impactado. Si usted ve la estadística en Chile, la estadística de pobreza en Chile, usted se da cuenta que desde finales de los 80, la pobreza en Chile se ha aminorado. Incluso, Randall, el crecimiento económico ha logrado que una medida, digamos, básica para la medición de la desigualdad, que es el coeficiente de Gini, tienda a que se pueda decir que con el paso del tiempo ha habido menos desigualdad en Chile. Pero hay un elemento que es muy difícil de sostener. Y es que usted estaba en una sociedad que crecía económicamente de manera sostenida, fuerte, constante, pero la reducción de la desigualdad no iba a esa misma velocidad. Entonces, un poco lo que es paradójico y lo que genera un enorme dolor social es que usted le dice a las personas, vea, Chile está creciendo a una velocidad increíble, vea la curva de crecimiento económico de Chile. Pero por otro lado le dice, bueno, ahora espérese 40 años a que de vez usted pueda ver los resultados en la curva de desigualdad, que va reduciéndose más lentamente. Entonces usted entra en una, pero ¿cómo usted me dice? Y le pido a la gente que se ponga en los zapatos de un ciudadano chileno, ¿cómo usted me dice? Y ya muchos en el papel de ciudadanos costarricenses, porque es un fenómeno que estamos viviendo, ¿cómo usted me dice que estamos creciendo a una alta velocidad y me dice que tengo que esperarme tanto tiempo para que tengamos oportunidades y hay una cierta igualdad? Eso es demoledor y es algo de lo que se llama el incumplimiento de las promesas democráticas. Una democracia solo puede sostenerse, y aquí hay mucha debate, pero digamos que es la línea que yo sostengo, es más una opinión. Una democracia solo puede sostenerse si cumple ciertas promesas que no son solo políticas. Es decir, una democracia no puede conformarse solo con elecciones limpias, sino que tiene que garantizar que el vivir en democracia sea más rentable para la vida cotidiana, para las aspiraciones de la gente, que vivir bajo un autoritarismo. Y cuando usted no logra llenar esa promesa democrática, usted explota. Entonces, tenías la educación, tenías las pensiones, que era un enorme problema, la gente tenía que trabajar hasta altas edades, imagínate, bueno, ya lo estamos viviendo en Costa Rica, gente que no se puede pensionar porque la pensión no le alcanza para sobrevivir. Y por otra parte, usted tenía un enorme problema de salud pública, porque la calidad de la salud pública era de los centros públicos que brindan salud, era muy baja en comparación con lo que ofrecían los centros privados. Entonces se creaba una horrible diferencia. Si usted tenía plata, iba a ser tratado muy bien de sus enfermedades crónicas, la población chilena empieza a envejecer, pero si usted no tenía plata, tenía pensión baja, iba a tener una vejez de enfermedad, de desesperanza. Entonces esa desesperanza se tornó en ira y tuvimos manifestaciones, Randall, que para ser honestos abarcaban a la izquierda chilena, las personas que se identifican con la izquierda chilena, que es muy fuerte, con el centro izquierda chileno, pero también con el centro derecho chileno. Es decir, era una protesta brutal para que los gobernantes tomaran ciertas decisiones políticas. Entonces, es un proceso que fue muy difícil de encauzar a mecanismos democráticos, y yo creo que ahí está el germen del resultado que estamos teniendo el día domingo por la noche. Claro, pero ve qué interesante, Carlos, y eso que nos explicas, porque es decirle, digamos, a la clase media o media baja, aquí está, perdón, aquí está usted de este lado y aquí está la clase alta de este lado.
Usted tiene malos servicios de educación, malos servicios de salud, una pensión bajísima, ¿ok? Y aquí está la otra clase que tiene buena educación, trabajo asegurado, buena pensión y un montón de cosas. Entonces, normalmente en la dinámica humana lo que usted busca es decir, ¿con qué herramientas esta parte puede llegar a tener lo mismo que esta parte? Una de esas herramientas es la educación, otra de esas herramientas es, digamos, la participación del Estado como un redistribuidor de riqueza, o sea, que la riqueza que genere este le llegue un poco a este para que se vaya moviendo. Y en Chile lo que pasa es que se le dice, no, usted de aquí, usted de aquí, listo, pla, le corto, usted bajo ninguna circunstancia tiene ningún chance de llegar a ser de aquí. Espérese 40 años. Sí, Imagínate lo que hombre. es decirle a alguien, espérese 40 años Y esa es, para que llegue a tener esas oportunidades. claro, esa desesperanza que une a los grupos políticos se convierte en una bronca digo interna, una bronca interna de la sociedad que sale a la calle a exigir soluciones. ¿Y qué pasa, Carlos, cuando sale a la calle a exigir soluciones? Randall, y te agrego un elemento adicional. Por favor. Había una serie de minorías en Chile, especialmente de zonas fuera de Santiago de Chile, Magallanes, por ejemplo, que queda muy al sur, todas las poblaciones aborígenes de Chile que, que estaban en una situación peor que lo que vivía, digamos, la clase media baja chilena. Ya situaciones de pobreza que la ira es una ira acumulada por mucho más tiempo. Y por otra parte, Randall, ese estrato, digamos, que vos estás marcando, esas diferencias de estrato social, se hacía muy palpables en la cultura chilena. Es decir, una de las más fuertes críticas a la situación en Chile es que el clasismo y la discriminación se hacían muy evidentes, también en términos culturales. Entonces, la bronca es todavía más grande. Esa bronca explota sobre los políticos cuando el gobierno de Chile, en ese momento presidido por Sebastián Piñera, toma una medida muy impopular que es aumentar el costo del metro en Chile. Y el aumento del costo iba vinculado con la mejora del servicio. Lo que pasa es que ahí entramos en una situación que derrama completamente todo el dolor humano que se estaba dando, que es que el costo del transporte, Randall, comparado con el presupuesto de una familia, empezaba a convertirse en una de las partes más importantes junto con la vivienda. Es decir, si una persona gastaba en transportes al mes más o menos del 15 al 20% de su salario, si pasaban las tarifas. Imagínate lo que es eso sumado a ese elemento inmediato de crecimiento en el costo de vida para poder seguir trabajando, sumado a todo el dolor de la desesperanza de servicios de salud públicos malos, de imposibilidad de escalamiento social y de un futuro de pensiones muy oscuro. Hey, se levanta todo el pueblo chileno, le exige a Sebastián Piñera que toma medidas. Inicialmente Sebastián Piñera, la medida que toma es quitar la medida que es impopular, pero en realidad es todo el sistema el que está colapsando y las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para plantear la idea de una constituyente, que es una salida jurídico-política a una situación de desesperación social, ¿verdad? Porque lo que se plantea es, bueno, salimos de tenemos una constitución que es la que deja Pinochet, que es una constitución que se puso en dictadura para pasar a la democracia, resguardando a todos los miembros de la dictadura para que no fueran tocados, inclusive el mismo Pinochet. Y es una constitución que no refleja las aspiraciones sociales del pueblo chileno, y entonces eso evita que el sistema pueda evolucionar. Entonces la lógica es, si cambiamos la constitución, evolucionaremos el sistema para que sea más equitativo, ¿verdad? Esa es la promesa democrática que se hace con la constitución. Surge una gran pregunta,
y es la participación de las fuerzas políticas establecidas en el proceso constituyente. Porque al pueblo chileno se le presentan dos posibilidades de integración de la convención constitucional. La convención es la asamblea que va a armar la constitución. Se le presentan dos posibilidades al pueblo chileno. Una, que la convención sea de carácter mixto, es decir, que participe gente que está en el Congreso de Chile junto con diputados constitucionalistas, perdón, electos para la ocasión. Es decir, crear una convención con gente que ya esté en la política, con gente que no esté directamente metida en la política. Y la otra posibilidad que se le abre al pueblo chileno en el referéndum para aprobar la constitución es, si partimos de cero, creamos una convención constitucional con gente que surja de partidos, de movimientos sociales, no necesariamente vinculados a partidos políticos. El pueblo chileno, podrás comprender que en esa situación de la ciudadanía chilena, en una situación de que se vayan todos, porque la idea es váyanse todos, no los queremos, una situación de enfado social, de rabia social desesperada, y vota mayoritariamente por la segunda opción. Y para mí ahí se produjo un enorme problema en la constituyente. Cuando se saca a los partidos, que son mecanismos de movilización electoral, o cuando se reduce su participación en el proceso de elaboración de la Constitución, estás creando un enemigo en el proceso de aprobación de la Constitución, que son los propios partidos y las dirigencias de los partidos políticos que se sienten desplazadas del proceso de elaboración de la Constitución y que conforme avanza el proceso no lo defienden. Es decir, si bien quedaron gente de partidos políticos, los partidos políticos querían tener más presencia en el proceso de elaboración. No la tuvieron, fueron sustituidos por movimientos sociales que en determinado momento mostraron que no eran lo suficientemente pragmáticos para manejar el proceso. Y empiezan a surgir problemas en torno a la legitimidad de la convención constitucional. Y eso sí es muy grave, porque cuando empezaron a surgir problemas de legitimación de la convención constitucional, el producto final no surgía legitimado. Entonces tenías que los partidos no la apoyaban porque no participaron de lleno en esto, y por otra parte, cuando se va bajando el enfado, cuando vamos volviendo a la normalidad, empiezan las críticas sobre lo que se ha hecho para que, las críticas a los funcionarios, a las personas que han sido electas para integrar la convención constitucional. Y es que muchas de las personas que fueron electas para integrar la convención constitucional eran dirigentes de base que, y es totalmente comprensible, la función del activista, del dirigente de base, es impulsar ciertas de sus ideas y hacerlo muy fuertemente y hacerlo con todo el corazón del mundo. Pero cuando estás haciendo un documento constitucional que tiene por objeto galvanizar el descontento social, llegar a acuerdos, entras en un problema de que podés verte con un sombrero que genera mucho rechazo en una parte del electorado. Y cuando sacas un producto y ese producto va acompañado con ese rechazo que se tiene del autor, es muy difícil que te lo voten y te lo aprueben, como ocurrió el domingo. Claro. De hecho, yo tengo la impresión, Carlos, y quiero saber tu opinión, de que el pueblo chileno, después de una dictadura, insisto, tan sangrienta, pero no solo sangrienta, sino tan autoritaria como la de Pinochet,
ha oscilado, digamos, entre diversas fuerzas políticas para ver, o entre diversos, no fuerzas políticas, entre diversos ideologías políticas para ver cuál entiende su frustración. Y llega a una enorme frustración de que nadie le entiende porque está frustrado y nadie le Exactamente. soluciona porque está frustrado, Carlos. Exactamente, tenés una enorme variedad de identidades políticas. Es decir, e identidades políticas que en una elección se reflejan en los partidos. Vos ves la última elección en Chile y la penúltima elección en Chile y te vas a dar cuenta que hay un multipartidismo vivo, fuerte, activo. Pero en el proceso constituyente la decisión fue, ok, olvidémonos de los partidos o démosle espacio a fuerzas políticas que no son partidos para elaborar la constitución. Eso suena muy representativo y estoy de acuerdo en que fue una convención constitucional muy variada, con mucha representación social, pero hay algo que yo siempre converso con mis alumnos cuando hablamos de sistemas políticos, que es que cuando usted en democracia tiene que balancear dos principios: la representatividad política, que es muy importante, usted no puede vivir sin representatividad, pero tampoco puede sacrificar la eficiencia en la toma de decisiones. Y los chilenos, a la hora de definir esa constitución, sobredimensionaron representatividad y les costó en el proceso de toma de decisiones. Y eso los está llevando a una situación bastante compleja de cómo seguir adelante, porque estamos de acuerdo en algo: la constitución heredada de la dictadura no la queremos, Claro, Carlos, pero perdón, cómo pero entonces la crítica de que es una maraña en la que se meten con la nueva constitución es fundada, o por lo menos es cierto ese argumento para los críticos. Mira, a mí me parece que hay algo innegable. Cuando vos no tenés un elemento estructurador llamado partido político, tenés un conjunto de personas que están muy separadas ideológicamente y eso provoca que tengas problemas a la hora de elaborar un texto constitucional. Te lo pongo de la siguiente manera. A la hora de trabajar la constitución, se dividió la convención en diferentes comisiones, ¿sí? Una comisión trabajará derechos humanos, otra comisión estructura el legislativo, otra comisión ambiente, otra comisión garantías sociales, etc. Los porcentajes y luego las propuestas que esas comisiones acordaran se llevaban al plenario y ahí eran votadas. Los porcentajes de aprobación de las propuestas fueron bajos. O sea, no tuviste comisiones que sobrepasaran 40, 50%. Es decir, incluso dentro de la misma constituyente, la propuesta de constitución que se aprueba no es del agrado, no tiene por qué ser del agrado de todos, pero salieron muchos resentimientos de la Convención Constitucional. Y esto porque la apertura a la representatividad política de activistas ambientales, de minorías étnicas, de regiones, fue tan fuerte que la capacidad de ponerse de acuerdo, o sea, de llegar al medio, redujo mucho. Entonces, yo creo que es fundada la crítica de que la representatividad, hubo una hiperrepresentación que al final costó en el proceso de crear un documento que fuera aceptable para la mayoría del pueblo chileno. Y por supuesto, Randall, los partidos políticos, que es el caso del partido del presidente Boris, que apoyó ese proceso de hiperrepresentabilidad, son los perdedores del proceso, porque el gobierno sale muy golpeado.
Carlos, permitime ir a una pausa comercial, la única que vamos a hacer hoy en Matices. Regresamos con más. Estamos hablando eh, de Chile, de la situación del plebiscito el fin de semana, y vamos a ver cómo esto que Carlos nos ha relatado se convierte en un apoyo muy fuerte a Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile en las elecciones, quien enfrenta a los pocos meses de mandato un plebiscito que no tiene que ver con su popularidad, pero que tiene que ver con su popularidad. Porque algunos analistas dicen, bueno, o sea, Boric tiene la difícil tarea de que a los 4 meses en el poder tiene que ir a las calles a medir cuánta gente lo apoya, porque se había identificado a Boric con el apruebo, como le dicen en Chile. Vamos a la pausa y regresamos con más. Disfrutar de tu radio favorita en televisión es posible en CDR Canal 2. Sintonizar radio a las 9 de la mañana y cada día podrás disfrutar de 1 hora con música en video al estilo de las emisoras de Central de Radios. De lunes a viernes, solo por CDR Canal 2. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices. Carlos Cascante nos acompaña hoy, nos está explicando, Carlos, la situación en Chile. Y es que decía yo que parte, Carlos, no sé si lo compartís, del fenómeno que significa la llegada de Gabriel Boric, un líder estudiantil muy joven, al poder en Chile, tiene que ver, y voy a usar esta palabra de nuevo, con la bronca interna que tiene la sociedad, de que finalmente consigue a alguien que al parecer se alinea, digamos, a sus preocupaciones y que ha luchado por sus preocupaciones, y así es como Boric llega al poder en Chile, Carlos. Sí, Randall, hay varios elementos que hay que tomar en cuenta ahí. Boric efectivamente es un fruto de las protestas contra el sistema económico chileno. Está metido dentro del partido de izquierda chileno, pero tiene dos debilidades. En primer lugar, Boric internamente tiene una coalición de izquierdas, donde uno encuentra izquierda más de centro, pero también encuentra izquierda muy recalcitrante. Entonces, Boric no es un líder que tenga aglutinado y galvanizada a una izquierda consolidada. Por otra parte, Boric no gana las elecciones en primera ronda. Boric queda en segundo lugar en primera ronda porque la primera opción política en un como les hemos mencionado, un sistema político muy partido, muy multipartidista, es Kast. Y el candidato Kast es un candidato que es calificado como un candidato de extrema derecha, muy conservador en lo económico y muy conservador en lo social y muy conservador en lo cultural. Entonces, Boric no gana en primera ronda, Boric gana en segunda ronda y gana con un 60-40, Kast no sube mucho, Boric sube mucho, pero más bien Boric gana por el miedo a Kast. O sea, Boric no gana porque él aglutine. Boric gana como en toda segunda ronda. Yo creo que es un fenómeno muy común en la segunda ronda. Gana porque los chilenos lo consideran el mal menor a dos candidatos que no les gustan. Desde el principio, Boric estuvo a favor de la constituyente, fue parte de los que se manifestaban a favor de la constituyente, por supuesto, es parte de los que apoyan una apertura absoluta a la representatividad política en la constituyente, sin duda alguna, pero tiene un enorme problema de principio, Randall, que es que si uno ve la estadística de aprobación del gobierno en Chile, y creo que lo mismo hubiera ocurrido con Kast si hubiera ganado, es que el presidente de Chile en general durante las últimas 2 administraciones tiene una aprobación del electorado, una aprobación de los ciudadanos muy baja.
y las lunas de miel duran muy poco. Y entonces, Boric, con solo haber creado su gabinete, ya ahí entró en problemas y la popularidad se vino abajo. Entonces, tenés una situación muy complicada. Vos políticamente has apoyado el referéndum constitucional, has apoyado la constituyente, apoyás el texto de constituyente. De como político no te queda más que apoyar el apruebo. Incluso hubo muchas críticas al gobierno que fue un apoyo que se salía, digamos, de la normativa jurídica en Chile sobre esa materia. Yo en esto creo que es imposible no salirse porque desde su candidatura Boric había apoyado esto, no podía como gobierno cambiar posición. Y entonces, sumémosle cosas, Randall, una convención constitucional que ha ido bajando en popularidad durante todo el año que estuvo en funciones, un presidente que es visto como el mal menor entre dos males y que inmediatamente que entra al poder, entra con una popularidad mermante, es decir, que va hacia la baja y que apoya el proceso y que apoya el apruebo. Entonces, al final del día, no se vota solo por el producto, o sea, no se vota solo por la Constitución, se vota por aprobar al autor de la Constitución, la Convención Constitucional Chilena, y se vota por aprobar a la figura más visible de apoyo al apruebo, que es el presidente Boric. Bajo ese esquema, Randall, las posibilidades del apruebo se reducían mucho. Por otra parte, era factible desplazar el protagonismo del respaldo al apruebo de la presidencia a, por ejemplo, los partidos de centro izquierda. Era muy difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de partidos de centro izquierda salieron muy mal votados en la última elección. Y por otra parte, algo muy importante, el centro izquierda se sintió desplazado del proceso de elaboración de la Constitución. Es decir, el centro izquierda en realidad no le gustaba para nada cómo se había llevado la redacción de la Constitución y no le gustaba nada haber sido desplazado de ese protagonismo. Y por otra parte, electoralmente, si apoyaba el apruebo, era aprobar al presidente y los partidos políticos siempre piensan en la próxima elección. O sea, para el centro izquierda, pensado esto en términos electorales, es bueno que pierda el presidente porque eso les puede dar un rebote en sus aspiraciones políticas. Entonces aquí se junta todo, ¿verdad? Aquí se juntan los intereses no solo de aprobar la Constitución, sino que hay que calcular también los resultados electorales. Y por otro lado, el centro derecha y la gente que vota al centro derecha, pues fue fácil presa de fake news, de una campaña del terror, ¿verdad? Basado en que con esa constitución Chile se volvía a Venezuela, lo cual no es cierto. O sea, si uno lee el texto constitucional, el gran pecado para mí del texto constitucional chileno es que se concentra mucho en aspectos culturales y los aspectos culturales dividen mucho a la población chilena. Entonces hubo una extralimitación en el lenguaje cultural de guerra cultural que está en la Constitución, eh, que, que hace que sea muy fácil para los que están en contra de la Constitución decir, vea lo que están poniendo 17 veces igualdad entre hombres y mujeres. Ellos no quieren la igualdad entre hombres y mujeres, quieren que sean las feministas las que manden, porque ese es el tono que se habló. Y eso se lo comió el votante de la derecha y votó en contra. O sea, quedó muy complicada la situación.
Ahí es donde yo creo que a la hora de elaborar la Constitución faltó pragmatismo, había que defender las causas, había que defender la causa de igualdad entre hombres y mujeres, había que defender la causa de igualdad de derechos con las poblaciones sexualmente diversas, había que defender las causas de las poblaciones, de las poblaciones étnicas minoritarias, pero, pero cuando usted convierte la defensa de eso a la hora de elaborar un proceso constitucional y una constitución más en un texto que pueda ser acusado de propagandístico, usted pierde grandes oportunidades, porque el texto sí tenía elementos de evolución progresista muy importantes en términos ecológicos, en términos de distribución de la riqueza, que yo creo que eran muy valiosos de rescatar, y es uno de los golpes duros de esta derrota del apruebo. Carlos, en medio de esta coyuntura, digamos, pierde el plebiscito, porque claramente Boric apoya el plebiscito, digamos, ahí no hay discusión. Okay. Pierde el plebiscito Boric y se ve ante la situación de llamar a las fuerzas políticas para cumplir el mandato del pueblo chileno de tener una nueva constitución. Pero indudablemente la sombra, hazte fama y échate a dormir, la sombra del nuevo socialismo del siglo XXI, que ha promovido cada vez que llega al poder cambios constitucionales, persigue a Boric, aunque la idea no fue de él, de hacer una nueva constitución, Carlos. No, para nada. Y más bien, vamos a ver, las reformas en la parte política de la Constitución casi no entraron en disputa. Eso es muy interesante. Pese a que se hacían cambios fuertes, por ejemplo, se eliminaba el Senado tal y como se conoce en Chile, se regionalizaba más el poder. Pero Boris sabe que la mayoría de la población quiere un cambio constitucional, y para eso tiene que volver a la mesa de trabajo a definir un acuerdo en el cual se tenga que tomar una decisión de cuál va a ser la línea a seguir, cuál va a ser la ruta. Y la ruta empezó mal para Boric porque él tiene que reestructurar parte de su gabinete, porque parte de lo que le van a pedir las fuerzas políticas en Chile es, vea, modere su política, porque si no, no podemos llegar a acuerdos. Uno de los grandes problemas, Randall, que va a tener Boris es que el apruebo sacó solo un 40%, pues, es decir, en términos prácticos esto quedó 60-40. Es demasiada la ventaja del rechazo. Es decir, las fuerzas políticas que estaban con el rechazo le pueden decir a Boric, vea, es que usted no perdió por 2 puntos, esto no fue disputado, usted perdió por mucho. Si usted quiere negociar con nosotros, nos tiene que dar mucho. Es decir, ocurrió el peor de todos los males para la conducción política de esto. Si hubiera quedado más parejo, una derrota por 3, 4 puntos, las capacidades de negociación, las fuerzas políticas estarían más dispuestos a una negociación en equidad, que es una negociación mucho más fácil. Cuando usted reconoce que el rival tiene las mismas capacidades que usted, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Pero cuando usted siente que usted ganó por mucho, usted llega y pone el pie sobre la mesa y dice, bueno, ganamos por mucho y ustedes perdieron por mucho. Aquí si ustedes quieren negociar es bajo estas condiciones. Eso va a dificultar mucho el proceso de reestructuración de conversaciones para una nueva constitución en Chile. Randall, esto suena muy, muy, muy negativo. Yo sí quisiera dejar algo muy en claro que me parece que es muy importante. Más allá del resultado del proceso, hay 2 cosas que hay que rescatar del proceso en sí. Lo primero es que la sociedad chilena pudo dimensionar la composición tan variada de los grupos sociales que integran esa sociedad.
Y es muy importante cuando una sociedad se da cuenta de su diversidad. Las sociedades que no se dan cuenta de su diversidad son sociedades que tradicionalmente violan derechos humanos. Es muy fácil decir todos somos iguales, es muy difícil darse cuenta, ok, todos somos iguales ante la ley, pero precisamente por eso podemos ser diferentes. Es una paradoja democrática. Y lo otro que es muy rescatable es que luego del levantamiento social que se produjo, eso no terminó en un golpe de Estado, terminó en un proceso democrático, con un resultado democrático aceptado por los ciudadanos chilenos. Y eso habla muy bien, a pesar de que es un momento de crisis, del sistema político chileno. Que la salida sea democrática. Haya ganado, haya perdido, quien haya perdido, habla muy bien de la Y que se madurez. acepte, Randall, que no haya nadie que cuestione el Exacto. resultado. Sí, sí. Voy a decir una frase horrible, pero pareciera como que no es de Latinoamérica. Chile. Mira, Hoy. en una Latinoamérica donde ya Bolsonaro habla de posible fraude, en unos Estados Unidos donde los candidatos republicanos dicen que hubo fraude en el 2020 y que va a haber fraude en el 2024, en una Centroamérica donde no hay procesos electorales limpios, es de reconocer que eso se resolvió con democracia y que para las fuerzas más progresistas en Chile, yo creo que también es importante comprender que esas luchas son muy relevantes en una sociedad, pero usted tiene que entender que también puede haber gente en contra de esas luchas y hay que negociar para llevar adelante reformas sociales. A mí siempre me ha gustado una frase de un político costarricense, Julián Bolio, que es un político costarricense de la década del siglo XIX, que fue candidato a presidente muchas veces y siempre perdió. Él decía que en una sociedad hay dos tipos de ciudadanos. Aquellos que luchan toda la vida por el progreso social, por las transformaciones, y aquellos que son más conservadores. Y en un país es necesario tener de los dos. Porque si usted hace cambios sociales muy acelerados, la ciudadanía o esa unidad social se va a romper muy fácilmente. Y si usted no hace cambios nunca, la sociedad también se va a agrietar. Siempre tiene que haber un balance entre esas dos fuerzas y eso es lo que tiene que garantizar un sistema democrático. Vamos a ver cómo resuelven ese balance los chilenos. Ojalá que lo resuelvan. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Con mucho gusto, Randall. Un placer discutir de estos temas que son muy polémicos, que mueven muchos sentimientos, pero que es muy importante que nosotros veamos ese reflejo para la realidad que nosotros vivimos, que veamos que hay formas que tal vez no nos gustan, pero que en democracia se pueden tomar decisiones sin que esto cause trastornos sociales exagerados, más que esas necesidades de cambio y de avance. Carlos, ¿con qué canción te gustaría irte? Vámonos con Gracias a la Vida. Mercedes Sosa. Correcto. Gracias, Carlos. Feliz tarde. Mercedes Sosa despide Matices este martes con Gracias a la Vida. Hasta luego. Feliz día. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.